Debo decir primero y antes que nada que la idea no es mía, evidentemente. La idea se la robé a la usuaria Celestia Modestia, así que pues voy a dejar el video en su descripción. Bueno, ya que como es costumbre mía de botarle palos al feminismo, ¿por qué no me hago un video hablando de este tema? Ya sé seguro lo que están pensando, y sí, yo sé que el feminismo es un meme que está muerto, es un meme que se murió a mitades de este año, pero aunque sea para dar un registro, voy a dar mi opinión acerca de este movimiento o de lo poco que quede. Bueno, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social que busca la redención de las mujeres en cuanto a derechos y oportunidades con respecto a los hombres. O bueno, eso es lo que dice la teoría, porque en la práctica es una cosa completamente diferente. Pero ya llegaremos a ese punto. Para entender por qué digo que el movimiento está jodido, hay que poner un poco de contexto histórico. Históricamente el feminismo se divide en tres oleadas o tres etapas. La primera oleada que está desde la Revolución Francesa hasta mitades del siglo XIX. La segunda etapa que toma lugar desde mitades del siglo XIX hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera oleada feminista es desde los años 60 hasta la actualidad. Bueno, pues resulta que la primera etapa comenzó en Francia e Italia, donde se empezó a notar que la mujer era infravalorada. Esto no por un sistema patriarcal, sino porque resulta que en esos países la calidad era muy mala en cuanto a la educación, lo cual hacía que las mujeres primero no pudieran estudiar, lo cual generó un debate para la igualdad de inteligencia independientemente del sexo de la persona. En 1789, tanto hombres como mujeres salieron a protestar por cosas que son indispensables a día de hoy para el humano promedio. Cosas como la igualdad de derechos, la fraternidad entre los seres humanos, entre muchas otras cosas. Estas cosas, más el derecho al voto, se le exigieron a la monarquía en este mismo año, con el llamado Cuaderno de Reformas. A este movimiento se le sumaron dos autores, Stuart Mill y Nicholas Condorcet. Este último escribió un ensayo que se llama El derecho de las mujeres y la ciudadanía. También en este año se publicaron los derechos del hombre y del ciudadano, pero de eso se trata, del hombre y de los hombres que eran ciudadanos. En ningún lado se hacía referencia a la mujer. Esto hizo que la autora Olympia Guest escribiera los derechos de la mujer y de la ciudadana, lo que hizo que en 1793 la decapitaran. Una de las figuras más importantes, o bueno, más prominentes en este movimiento en Inglaterra fue Mary Wollstonecraft. En este escrito ella exigía primero que las mujeres no estuvieran sometidas a los hombres, segundo que ellas pudieran participar en asambleas políticas y tercero que la educación se impartiera para todo el mundo, independientemente de su sexo. Estas exigencias no solo no se cumplieron, sino que más chistoso aún, se les oprimió aún más, cerrando clubes femeninos y instaurando el código napoleónico, el cual consistía en que la mujer debía estar totalmente sometida al hombre. Poca broma con esto, que este código se rigió por más de 100 años. En esta etapa, la exigencia principal de las mujeres era el derecho al voto, y esto se veía en la obra El sufragio de la mujer por John Stuart Mill y Harriet Taylor, publicada en 1869. Esta obra fue la que sentó las bases del feminismo en Estados Unidos e Inglaterra. Resulta que hace años las mujeres y hombres trabajaban por igual, ya sea en los campos o en las tiendas de artesanías, pero todo eso cambió con la revolución industrial, en donde los hombres se iban a trabajar a las fábricas y las mujeres se quedaban en la casa haciendo labores domésticas. ¿Esto qué produjo? Primero, que se infravalore más la mujer. ¿Por qué? Porque resulta que no es un trabajo remunerado el estar en la casa. Después de eso se empezaron a contratar mujeres en las fábricas, lo cual no mejoró el asunto, porque encima de que les pagaban menos, tenían que trabajar más horas y encima tenían que hacer labores de la casa. A este sufragio se le conoció como la doble jornada. Y claro, con este ambiente tan opresivo, era obvio que las mujeres se iban a hartar y iban a generar marchas agresivas. Y bueno, ¿qué era lo que buscaban con estas marchas tan agresivas? Primero, ellas no querían reformar el sistema político, lo único que querían era participar en él, ya sea con el derecho al voto o ya sea participando en asuntos políticos. También querían un trato justo en los matrimonios, aparte que querían la capacidad de poder administrar sus bienes, porque si bien ellas ganaban un salario, este salario lo administraba el hombre o el padre. A todo este movimiento se le conoció como el sufragismo y acabó hasta los años 60. Resulta que durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres abandonaron la lucha por el feminismo para trabajar en las fábricas, ya que en esa época los hombres abandonaron su puesto para ir a pelear a la guerra. A pesar de que las mujeres se dedicaban a trabajar en la fábrica, se hicieron avances, pero esos avances no fueron tan significativos.
Por ejemplo, a finales de la Primera Guerra Mundial se creó la Liga Mundial por la Reforma Sexual, celebrada en 1927, o la obra de Virginia Woolf, Tres Guineas, publicada en 1918. Esta obra hablaba de la reivindicación de las mujeres y de cómo si obteníamos esta reivindicación se podía alcanzar la paz. ¿De qué sirvieron estos esfuerzos? De nada, porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial el hombre volvió a las fábricas y la mujer volvió a su posición de ama de casa, donde otra vez se volvió a infravalorar. En 1953 se le proporcionó por fin el voto a la mujer. En los años 60 ya se crearon los grupos de tolerancia. Esos grupos ya no buscaban una condición política. Esos grupos ya buscaban más tolerancia hacia las personas independientemente de su etnia o de su condición. Al final estas marchas finalizaron en los años 80 y 90. Bueno, resulta que como les mostré, el feminismo antiguamente tenía una razón de ser y tenía un motivo, porque resulta que las mujeres sí tenían una opresión real. Actualmente las mujeres gozan de los mismos derechos de los hombres. Sí que es verdad que hay diferencias en cómo ve la sociedad una mujer y cómo ve la sociedad un hombre, pero eso va en cuestión de cada quien. Y bueno, pues, ¿qué opino yo acerca del feminismo? Para sorpresa de muchos, el feminismo me parece que es un movimiento que no debería llamarse como tal en estos tiempos, porque actualmente las mujeres no sufren de la opresión tan bestia que sufrían hace años. A día de hoy debería llamarse igualitarismo, y es que ni siquiera estoy exagerando. El consejo que yo les puedo dar es que traten a la gente como quieran que los traten a ustedes, y así se solucionarían muchos problemas de la vida. Pero por otra parte no voy a juzgar al que piense que el feminismo es mala idea, o sea, en parte es comprensible. No, esperen, no se vaya. Sabemos que el feminismo tiene pésima fama. Wow, a lo bien, ¿en serio el feminismo moderno tiene muy mala fama? ¿Por qué será? Yo tengo varias teorías. La primera es que todos los hombres son enemigos porque son parte de esa cosa que hacen llamar patriarcado. O quizá porque linchan a cualquier vieja que no piense como ellas. O quizá, o tan solo quizás, porque los problemas que supuestamente son feministas son simplemente problemas de perspectiva. No sé, o sea, llámenlo que son suposiciones mías o que es un delirio que me tira de la cafeína, pero creo que es por eso que el feminismo tiene muy mala fama. También hay que añadir el hecho de que quieren adoctrinar a todo el mundo para que piense como ellas. Y esa sería mi opinión, mis pensamientos, mi frustración a base de este movimiento que empezó como una buena razón para aceptar a la gente, pero se ha demacrado tanto y se ha convertido en lo que el machismo de antaño era. Y como último, si tú eres mujer y te valoras como tal, por favor, no seas feminista. Still I came up from broken and hollow.